podcast del futuro. Bienvenidos a Futuroverse, el podcast del futuro. Soy David Antonio Atías y junto a Nelson Carreras discutiremos a profundidad sobre temas relacionados a la digitalización, innovación y la influencia de las nuevas tecnologías en nuestras vidas como individuos y como sociedad. En este episodio vamos a hablar sobre el slow living y vamos a plantearlo desde la disyuntiva de tecnología y vida acelerada. Y este episodio, lo pensamos como algo que en teoría no tendría tanto que ver con desarrollos tecnológicos en sí, sino, ¿cómo dirías, David? Con nuestra relación con la tecnología, de cierta forma, ¿no? Con nuestra relación con la tecnología, cómo nos relacionamos también con otras personas en esta era digital. Cómo el mundo se ha vuelto un mundo cada vez más interconectado, más acelerado. Y entonces, el movimiento slow, que ya lo vamos a describir, es como una especie de causa que lo que busca es como traer reflexión de hasta qué punto la velocidad acelerada de nuestras vidas es algo saludable y algo que ayuda a la productividad. Ese es un gran signo de interrogación que vamos a tratar de responder hoy. Sí, y slow living, así a primera vista, obviamente significa vivir lento, de forma lenta. Y algo que me pareció interesante, David, leyendo un poco antes de grabar, era los orígenes de este movimiento, ¿no? Porque actualmente este slow living es una cultura que abarca muchísimos campos de la vida cotidiana, digámoslo así. Pero comenzó de forma muy curiosa con este movimiento de slow food, ¿no? Que es un movimiento creado en los años 80 por Carlo Petrini, un italiano. Y la filosofía del movimiento era prácticamente darle como esta importancia que tiene a la creación de nuestra comida de forma más saludable, de forma más sostenible, dándole prioridad a lo local, a los ingredientes locales, que sabe desde dónde vienen, que no utilizan, digamos, tantos procesos industriales, que son más, ¿cómo dirías? Ecológicos, quizás. Orgánicos, sí, todas estas palabras que hoy en día estamos acostumbrados a ver en los supermercados que nos pongan un precio más caro. Pero en este caso en particular estamos hablando de producción local y además cocinado de una forma lenta. ¿Qué quiere decir? Cocinado de forma casera y en contraposición a la cultura de la comida rápida, ¿no? Y claro, cuando este concepto luego se fue expandiendo a los demás campos de la vida, se creó como esta cultura que le da prioridad al hecho de vivir de forma como más plena, sin estar tan acelerados en este día a día, donde la tecnología y todo está moviéndose de forma tan rápida, ¿no? Donde estamos siempre pegados a los dispositivos en muchos casos, viendo información, consumiendo datos, consumiendo noticias, de forma que a veces no tenemos tiempo de hacer las cosas que en realidad queremos hacer. Entonces, esto es como, por lo que entendí, viendo a esta cultura como a grosso modo, ese sería como el paradigma que quieren traer en contraposición a la vida acelerada de la vida moderna. Y entonces, claro, para ponerlo en contexto, estamos hablando de finales de los 80, casi que principios de los 90, ¿y dónde estamos tecnológicamente para esa época? Bueno, el Internet recién arrancaba, yo diría mediados de los 90, ¿no? Desde el punto de vista comercial, a expandirse, 94, 95, 96 sale Amazon, y ahí entonces arranca como un boom hasta el año 2002, cuando ocurre el crash, la burbuja.com, la burbuja.com, cuando claro, ya se venía como un momentum de 4, 5, 6 años de desarrollo de nuevas compañías en ese nuevo paraíso llamado Internet y que con unas valorizaciones extraordinarias y esa burbujita, ¿no? Como que explota y ahí empieza otra vez a resurgir todo este esquema de uso de sistemas a través de Internet, de aplicaciones, surge YouTube, Apple, Google, Facebook, el concepto de redes sociales. Entonces, el movimiento slow, vamos también a verlo así, es como algo que viene antes de la expansión de la globalización, o sea, de la globalización como concepto de
interconectar dentro de lo posible a todas las personas en el mundo a través de la tecnología, a través de alianzas comerciales, etcétera. Entonces, claro, yo creo que el movimiento Slow viene siendo como una idea que te lo decía antes de empezar el episodio. Es como una idea muy poderosa que básicamente ¡puc!, la lanzaron a través de Slow Food y prendió la pradera. Entonces ese concepto de decir, bueno, en vez de llevar una vida tan acelerada, en vez de comer y cocinar tan acelerado, ¿por qué no entonces reclamamos un poquito nuestro espacio como humano de poder tener como, sabes, la capacidad de reflexionar, la capacidad de simplemente tener en nuestra agenda tan apretada de todos los días un espacio para salir a caminar y dejar que las ideas en nuestra cabeza como que vayan fluyendo? Entonces es como una especie de protesta a lo que la tecnología o la vía digital se ha convertido hoy en día. Entonces por eso es que yo creo que es muy relevante, porque lo vamos a conversar más adelante también en el episodio, Nelson, que el movimiento Slow está asociado no solamente con la comida, como ya hemos dicho, está asociado hasta con la religión, con la filosofía, con el fashion, está asociado con un montón de cosas. Sí, y ya cuando estos conceptos se vuelven tan grandes, a veces es como difícil entender cuáles son todas las ramificaciones. Pero sí, es algo bien interesante que podemos tratar de abarcarlo lo más posible en un episodio. Y bueno, y como siempre, David, aquí vamos, una de las cosas que podemos plantear es explicar qué es el movimiento Slow, digamos, para las personas que no están familiarizadas con el tema, y luego abrir una especie de debate, ¿no? Porque esto al final tiene ramificaciones, digamos, como tú dijiste, filosóficas, temas de opinión, de las diferentes de los pros y los contras de la tecnología en la vida diaria. Entonces podemos evaluar cuáles serían nuestras opiniones también, estos beneficios y estos posibles riesgos de estos planteamientos, ¿no? Entonces, sí, este movimiento Slow, una de las cosas que apela es a darle prioridad al bienestar personal, ¿no? Al hecho de vivir de una forma sana, sin estar, digamos, constantemente estresado, y en parte, en cierta forma, como tú comentas, en una protesta a este afincamiento en la productividad, ¿no? A la necesidad de rendir al máximo posible a costa de tu salud, en algunos casos. Sí, y justo aquí es donde podemos también hablar un poquito de qué es lo que viene. Ya hablamos de lo que vino después del planteamiento del slow food, pero vayámonos algunos años atrás, o casi que 100 años atrás, y entonces pensemos también en lo que era la productividad, que era los procesos industriales, cómo las empresas llevaban su gestión empresarial, cómo se entendía la mano de obra, cómo se entendía, por ejemplo, o mejor dicho, la relación que desde el punto de vista empresarial, de nuevo, había entre tener más trabajadores trabajando por más horas es igual a obtener simplemente mayores niveles de productividad. Y eso viene principalmente, como se conoce, el taylorismo, que de alguna manera a principios del siglo XX viene como a sembrar los cimientos de lo que es la productividad moderna. Luego viene la producción en cadena de Henry Ford y entonces, claro, se siembra desde el punto de vista de cómo hacer más con los recursos esta noción de que el ser humano, si está sentado, supongamos, en una fábrica, colocando piezas, armando todo, y si tienes más personas haciendo eso por más horas, simplemente vas a tener mejores resultados. Ahora, lo que sucede es que hoy en día, primero, las materias primas más importantes han cambiado. Las materias primas de hoy es la data y es el conocimiento. No solamente como es el petróleo o es, digamos, el mundo físico, sino que ahora tenemos el aspecto digital y el aspecto de los intangibles. Por otro lado, hoy en día también existe como una mayor conciencia desde el punto de vista del bienestar personal. Incluso las compañías, las empresas, tienden a disminuir las horas en las que se trabajan. En Dinamarca, Nelson, en Suecia, países nórdicos, como que existe esa mentalidad de que hay que darle a los trabajadores cierto espacio para que no se estresen tanto, porque si se estresan, eso va a afectar la productividad. Entonces, eso básicamente es como todo lo contrario a lo que se pensaba en los años 70, en los años 80. Y entonces ahora como que volvemos a tener ese espacio de reflexión donde nos preguntamos, ¿vale la pena, por ejemplo, tener esos horarios de trabajo súper locos? ¿O
¿por qué no probamos desde el punto de vista de horas de trabajo si un trabajador trabajando 3, 4 días a la semana es más efectivo y más productivo, dándole más espacio para su vida personal? Ya hay experimentos que los han hecho muchas compañías multinacionales con resultados muy positivos. No sé cómo tú ves esto. Sí, y eso es un buen punto, ¿no? Porque sí, plantea al comienzo que el movimiento slow sería una especie de protesta contra la productividad, pero en el fondo, por lo que parece, también tiene este efecto positivo en el cual incluso podría potenciarse la productividad, dándole prioridad a este bienestar personal, que evites sobrecargarte, ¿no? De cosas que luego no puedas manejar y que te hagan menos productivo porque ya estás demasiado cansado y este tipo de cosas, el estrés al final de cuentas repercuten en tu salud mental, por ejemplo, o repercuten en tu efectividad a la hora de trabajar, ¿no? Entonces es verdad que aquí en los países nórdicos, por lo menos yo que estoy viviendo en Dinamarca, tú estuviste en Suecia, hay esta concepción de la importancia de tener un buen ratio, una buena separación entre tiempo de trabajo y tiempo de vida personal, ¿no? Entonces, este ratio vida-trabajo, que es muy importante acá en estos países, que le da como cabida a esta concepción de que a las empresas les interese el bienestar de sus empleados para ser más productivos, ¿no? Sí, y entonces, por ejemplo, está el caso de Microsoft, que en el año 2019 hizo una prueba en sus oficinas en Japón para ver cómo les iba si disminuían la semana laboral de 5 días a 4 días. Y al menos a nivel de titular, lo que se consiguió fue un aumento de productividad y un aumento en las ventas en un 40%. De nuevo, a nivel de titular. Esto hay que verlo con más detalle y ver, esto es titular BBC Mundo, así que hay que tomarlo con cucharilla. Sabemos que es así. Entonces, hay que tomarlo con cucharilla. Pero bueno, está también Nelson como parte del movimiento Slow, y lo decíamos anteriormente, la importancia de la reflexión. Entonces, aquí parte de la inspiración también viene de la antigua Grecia y de la escuela de los peripatéticos o de las caminatas socráticas, que era básicamente, que uno lee un poco de filosofía, te encuentras que Sócrates era literalmente un personaje. Era un tipo que de repente te lo encontrabas. Imagínate que saliste a dar una vuelta a las 2 de la mañana porque no podías dormir y capaz te encontrabas al tipo caminando, hablando solo, viendo como al cielo, ¿no? Reflexionando. Entonces, yo creo que hay como una parte muy intangible y el movimiento slow apela a lo intangible. El movimiento slow como que trata de decir, mira, está bien que cuantifiquemos, está bien que somos seres racionales, pero también hay una parte muy abstracta de nosotros que vale la pena dejarla ser y darle espacio para que de repente esas epifanías, esas revelaciones, esas cosas que se nos ocurren en la ducha puedan surgir. Porque a veces, por ejemplo, no hacer nada no necesariamente es no hacer nada. No hacer nada o salir a caminar sin el teléfono y simplemente pensar es poner a trabajar tu cerebro en el background. Es básicamente bajarte los niveles de estrés y dejar que tu lado creativo pueda surgir. Y eso es productividad. Entonces, esto viene ya de Grecia, esto viene también de la idea de que la reflexión es lo que hace a nuestras civilizaciones mejorar y nos hace a nosotros también como reclamar nuestro derecho. Al desconectarnos un poquito, al ver las cosas desde el big picture, ver la película en grande, podemos reclamar nuestro derecho a la autocrítica. Por eso es que parte también este episodio me gusta mucho, Nelson, porque yo creo que, no sé, como las grandes mayorías tienden a pensar que es como mi hipótesis aquí, que el movimiento slow pudiera ser algo que está muy asociado a una ideología política, pudiera estar asociado de pronto a una corriente muy New Age, muy, tú sabes, groovy, pero yo siento que la idea de por sí es bastante poderosa cuando la despolitizamos. Sí, no, y yo creo que valdría la pena tomar roles y debatir eso para tener los dos puntos de vista, ¿no? Ahora, antes de llegar allí, del punto de vista práctico, ¿no? ¿Cuáles son una de las cosas que recomiendan o que este movimiento aboga para que se haga, ¿no? Por ejemplo, aquí uno de los videos que estábamos viendo antes del episodio da 5 puntos particulares. Uno, aprender a decir que no.
en cuestión de evitar sobrecargarte de responsabilidades, ¿no? De aprender a manejar hasta donde tu cuerpo y tu mente puede manejarlo, ¿no? No sobrecargarte de cosas que podrían incluso afectarte emocionalmente o físicamente. 2, apagar los dispositivos intencionalmente. Y esto es bastante opuesto a lo que estamos viviendo hoy en día, donde estamos pegados a los dispositivos, viendo Twitter, viendo Instagram, viendo TikTok. Estamos como consumiendo información constantemente, casi en casos extremos, en una adicción a la información instantánea. Claro, es una de las cosas que dice el movimiento Slow, es bueno, despégate un poco de eso y vive el presente, ¿no? Como que está presente con tus amigos, con tu familia, haz cosas al aire libre, como manualidades, ese tipo de cosas. Tercer punto, tomarse tiempo en las actividades del día a día, ¿no? Y eso lo que quiere decir es, haz las cosas sin estar acelerado, de cierta forma. Organiza tu tiempo para que puedas hacer las cosas que tengas que hacer durante el día de forma no tan acelerada, sino que puedas tener esos tiempos de pausa o esa capacidad de pensar y de actuar de forma, con las revoluciones de forma sana, ¿no? Sin sobrecargar el motor, que en esta analogía sería el cerebro. El punto 4, para tus tiempos libres, no tener planes y expectativas trazadas de forma tan fuerte, sino darte cabida como a pasear por el parque, ver qué pasa, si te provoca hacer algo de forma espontánea, hazlo. Claro, y esto te da como cierta libertad y como paz interna, podría ser. Y quinto, prueba actividades ligeras de creatividad. Y algunos ejemplos que dan es, por ejemplo, cocinar, y esto está ligado al movimiento de slow food, obviamente, ¿no? De cocina casero, o puedes hacer jardinería, o componer música de forma como un hobby, o tener un hobby en general, ¿no? Para darte estos tiempos personales de paz y de armonía. Y estos son algunos de los tips prácticos, ¿no? Que para tratar de entenderlo también desde el punto de vista, del día a día, ¿qué significa este movimiento slow? ¿Qué significa vivir así? Y bueno, por ejemplo, pensemos en fast food, comida rápida. O pensemos en el fast fashion, que es básicamente producir, piensa en grandes marcas. Bueno, como no tenemos abogados, mejor no nombramos ninguna, pero imagínate que estás en un centro comercial y tienes un montón de tiendas gigantes donde consigues ropa chévere a precios aceptables. Ok, piensa en esa marca. Piensa en esa marca y piensa en cómo se produce, cómo producen las prendas, ¿no? Ahora, el movimiento, por ejemplo, slow fashion es como volver a la producción local. Es como decir, vale, vamos a hacer producciones con materiales orgánicos, vamos a mejorar las condiciones de los trabajadores. Entonces es una crítica en que incluso toca el slow aging, que es el envejecimiento lento. ¿Cómo es eso? Entonces que bueno, que más o menos como que la propuesta del slow aging es como que nosotros tengamos ownership, como diría, como poder tomar la decisión de no tener tantas intervenciones médicas en nuestro cuerpo y dejar que de forma natural, llevando una vida saludable, podamos prolongar nuestro tiempo aquí en la Tierra. Porque en primera instancia slow aging o envejecer lento me sonó a parar el envejecimiento y dije, eso suena interesante. Pero sí, no, es otra cosa. Sería como envejecer de forma, no sé, natural, qué sé yo. Imagínate, por ejemplo, la dieta mediterránea, que es una dieta bien completa. Me parece, no tengo la cifra, pero me parece que en Europa, en el Mediterráneo en general, la gente tiene o sea, las expectativas de vida son bastante altas. Eso lo podemos revisar, pero yo creo que tiene que ver más como pensar que no necesariamente cuando hacemos algo va a haber un efecto inmediato. A veces sin hacer. Es como muy oriental. Te pones a ver, me siento como hablando del yin y el yang. No, es que sí siento que hay como una influencia budista
en todo esto, ¿no? Además, yo veo que siempre se mencionan palabras como armonía, se recomienda incluso meditación, todo este movimiento del mindfulness también, ¿no? Que es una de las corrientes, digamos, de la meditación, que te invita como a estar presente, como a sentir tu respiración, a sentir lo que te rodea de forma mucho más consciente. Y claro, esto es como una versión, yo lo veo así como una versión occidental de las ideas filosóficas del budismo, que se han adaptado, digamos, para el mundo occidental. Entonces sí veo que hay esta influencia oriental en este tipo de movimiento, en el movimiento slow en particular. Sí, y tiene algo también del taoísmo, de una frase que me gusta mucho que es el Gu Wei, que es como haciendo nada, o como effortless effort, esfuerzo sin hacer un esfuerzo. Entonces es como esa idea de, sabes, que podemos entrar en conexión con nosotros, en la zona, que es lo que habla en el libro Flow, que tiene que ver con la productividad, que es donde nosotros cuando logramos no tener tantas distracciones alrededor, suponte en el trabajo, tenemos que hacer un reporte, y logramos abstraernos, aunque sea una hora, concentrarnos en lo que estamos haciendo, llega un punto que entramos en esa zona, y en esa zona es donde alcanzamos nuestro pico de productividad. Porque básicamente nos volvemos uno con la tarea. De nuevo, esto es ultra oriental, Nelson. Te pones a pensar, esto es ultra oriental. Pero esto, desde el punto de vista de productividad, está muy medido. Ahí está el libro Flow, que tiene bastante literatura, bastante investigación, etc. Y está Daniel Kahneman, que tú conoces bastante más que yo, que habla también, ¿no? del tema del pensar rápido y pensar lento. Bueno, sí, o sea, es verdad que hay esta asociación con Daniel Kahneman de su libro Thinking Fast and Slow, pensar rápido y pensar lento. Y yo creo que la relación aquí tendría que ver con el hecho de que como seres humanos estamos diseñados casi desde el punto de vista de nuestro cerebro, de nuestra forma de actuar, a tomar decisiones de distintas formas, ¿no? La forma de tomar decisiones rápidas es cuando estamos en una situación, puede ser incluso de peligro, o una situación que requiere una acción inmediata, y entonces tenemos ya en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, estas reacciones espontáneas, inmediatas, que nos permiten tomar decisiones de forma muy, ¿cómo decirlo? Sin tener que racionalizarlo, sino que es casi instantáneo. En nuestro cuerpo tenemos, reflejos de qué es peligro y cómo reaccionar ante el peligro, incluso cómo nuestras hormonas reaccionan, cómo se secreta adrenalina para que nuestro cuerpo esté preparado en estas situaciones de peligro a reaccionar. Y esto lo podemos llevar desde a estar en la selva, ¿no? Cuando nuestros antepasados en la evolución veían una serpiente y tenían que reaccionar de forma instantánea para evitar morir. Y bueno, al escenario moderno, donde tenemos que tomar también decisiones muy rápidas. Por ejemplo, imagínate haciendo trading y tienes que tomar una decisión rápida de comprar y vender. Entonces estás en un estado mental similar, pero con el mismo sistema nervioso prácticamente igual a hace cientos de miles de años, cuando éramos casi unos chimpancés en la selva. Entonces reaccionamos de forma similar, con el mismo sistema nervioso, bajo unas circunstancias similares que podemos abstraer desde el punto de vista de, como lo llamarían los psicólogos, sí, como estereotipos. Son estereotipos. Pero entonces Kahneman plantea este sistema 2, esta forma de pensar lento. Y la forma de pensar lento te permite tomar decisiones mucho más racionales, mucho mejor pensadas, con la lógica y tomando en cuenta pros, contras, haciendo una evaluación casi matemática, estadística, que pertenecen a esta otra parte de nuestro sistema nervioso, que es prácticamente nuestra capacidad de racionar como seres humanos y de abstraernos, de formar conceptos y explicar fenómenos de forma mucho más, sí, racional. Eso requiere tiempo. No es algo que se puede hacer instantáneo, como puedes hacer una decisión casi automática en cuestiones de peligro o en otros tipos de situaciones, sino que requieren tiempo y que podrían estar en contraposición una a la otra. Algo que podría decirte tu cuerpo que hagas de forma instantánea, si tú tienes la capacidad de esperar y tomar la decisión luego, puedes tomar una decisión que a largo plazo te convenga mejor.
ahí hay cierto vínculo, este concepto de thinking fast and slow, pero no creo que Kahneman lo haya planteado desde el slow living. Creo que viene desde otra corriente de pensamiento que es behavioral economics, que evalúa, digamos, esta forma de pensar o esta forma de tomar decisiones en bajo incertidumbre. Pero sí hay una relación acá. Y David, creo que, bueno, cerrando esa parte, hay algo que me interesaría como debatir, porque ¿cuáles son los supuestos beneficios, digamos? ¿Cuáles son las propuestas de valor que trae este slow living, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista social? Entonces, aquí tengo una listica, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, digamos, ¿no? El primero, supuestamente, es ahorrar dinero, ¿no? Si vives de esta forma slow, puedes darle más prioridad a las cosas que no son materiales, sino a las experiencias de la vida, ¿no? Vivir lento, entonces no tienes que estar consumiendo tantas cosas, sino que puedes aprovechar más el día a día y los detalles de la vida. Sería como también está relacionado al minimalismo desde el punto de vista de consumo, ¿no? Es decir, bueno, si reclamas espacio para poder reflexionar sobre tus actitudes de qué cosas compras, qué cosas no compras, qué cosas necesitas realmente, de qué puedes prescindir. Entonces eso obviamente tiene un impacto económico. Yo me imagino que va por allí, ¿no? Sí, creo que por allí lo plantea. El segundo punto es supuestamente que puedes tener más alegría o ser más feliz. Porque supuestamente si le vas a las revoluciones, a todas las cosas rápidas que estás tratando de resolver en tu día a día, puedes aprovechar, digamos, estas pequeñas cosas de la vida cotidiana que te dan estas alegrías simples. Es como alegría en la sencillez de las cosas, en aprovechar, en ver los colores, en escuchar los pajaritos. Suena así como súper, no sé cómo decirlo, pero así como, me imagino unos pajaritos así, unos colores rosados. Bueno, pero es que mira, al final, ¿a quién no le gusta, por ejemplo, cuando te vas de viaje? Te vas un fin de semana, una semana de vacaciones a un pueblito así cerca de la playa. Y sales a caminar y estás con tu gente. Y de repente, ¿sabes? Surge algo en el paisaje y de repente eso te quedó guardado en la memoria. Y cuando años después piensas en ese viaje, probablemente las cosas que más vas a asociar con la felicidad son esos momentos espontáneos que surgieron cuando estabas realmente allí. Estabas disfrutando del paisaje sin tantas expectativas, sin estar con el teléfono en la mano, cuando estabas muy presente. Yo creo que también de ese lado tiene algo de sentido. Ojo, sin llevarlo al extremo, ¿no? Porque esa sería como, lo podemos hablar más adelante si quieres, pero los riesgos de tomarse esto como una Biblia o como un librito del cual no te puedes salir. Bueno, buena suerte consiguiendo un trabajo, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero vayamos esto punto por punto y después vayamos así como al otro lado de la moneda. Entonces sí, y claro, esto de mayores alegrías no solo tiene que ver con paisajes, también puede ser como con disfrutar la compañía de un ser querido, por ejemplo, ¿no? Por lo que entiendo. Entonces, el tercer punto sería mejorar tu salud, porque te permitiría, bueno, manejar mejor la ansiedad, disminuir el estrés, no estar atado a un horario, digamos que súper acelerado en tu día a día. Y eso te traería beneficios, digamos, mentales y también incluso te podría dar cierta paz y podrías disfrutar mejor tu trabajo y las cosas y tus responsabilidades, ¿no? Por lo que entiendo. Sí, no sé, no me ocurre nada que añadir a ese punto. Okay. Si quieres, podemos Claro, continuar. el cuarto, mejorar las relaciones personales, porque tendrías tiempo de calidad para dedicar a tus seres queridos. Podrías fortalecer la comunicación con tus seres queridos y dedicarles el tiempo, digamos, en vez de estar atado a esta, por ejemplo, a la contraparte, que sería estar pegado al celular, qué sé yo, consumiendo Twitter, ¿no? Bueno, ese yo creo que tiene, y es como el punto que más está relacionado con Futurovers y el tema de cómo las tecnologías impactan nuestras vidas, ¿no? El tema de la productividad y de cómo podemos diseñar sistemas que de alguna manera como que incentiven la reflexión es algo que tiene que ver con cómo afrontamos el diseño de sistemas. Entonces, piensa, por ejemplo, en una aplicación, imagínate un Microsoft Teams, por ejemplo, ¿no? Donde tú puedas incorporar diseños de gamificación, en donde también tú puedas traquear cuando un trabajador está de forma excesiva pegada a la pantalla, sabiendo que eso tiene un impacto en su salud, sabiendo que eso obviamente va a tener un impacto negativo, probablemente a mediano o largo plazo en su productividad,
Entonces, ¿cómo podemos diseñar sistemas o interfaces de usuario en donde haya como una retroalimentación y nos inviten a nosotros como a hoy darnos cuenta de cosas que a lo mejor estamos haciendo en piloto automático y que son negativas no solamente para nosotros, son negativas para la empresa en este caso? Sí, ¿cómo es que lo llaman? Es como el sobrecargar tu cerebro y eso te puede hacer que baje tu productividad. Y claro, entonces una de las propuestas de valor sería también incrementar la productividad de esta forma de manejar los tiempos de forma más sana y que trabajes en los horarios y en esos, sí, en esos rangos de tiempo en los que eres en realidad productivo, que no te sobrecargues cuando ya la productividad incluso baja porque ya no tienes la energía y la concentración. Y finalmente tienes más tiempo para dedicar a cosas que en realidad valoras más, tienen mayor significado en tu vida, ¿no? Yo creo que, David, ¿qué opinas de este resumen de beneficios de este tipo sí, de esta cultura de slow living? Mira, yo creo que al final es como este paradigma de llevar las cosas con más calma tiene beneficios clarísimos. Todas las cosas que acabamos de mencionar se pueden llevar a aspectos como, por ejemplo, la manera en que nosotros criamos a nuestros hijos. Existe el slow parenting, por ejemplo, que lo revisamos antes del episodio y nos llamaba la atención porque, de hecho, me recuerda mucho a Suecia y Dinamarca, como, por ejemplo, existe esa noción de, ¿sabes? No darle tanta tecnología al niño desde que esté, ¿sabes? Cuando está tan chiquito, sino sacarlo al parque, que el niño como que tenga el espacio suficiente para explorar. No sobresaturarle las agendas a los niños, haciendo que lleven una vida frenética como la que llevas tú, como papá. Entonces, y básicamente quitándole la posibilidad de que sea un niño, ¿sí me entiendes? De que tenga la posibilidad simplemente de jugar, de no tener tanta preocupación, tanto estrés, porque los niños tienen estrés y los niños sufren con el estrés. Y eso a veces lo pasamos desapercibido porque damos por defecto que el hecho de ser niño es ya suficiente para tener disfrute o estar disfrutando. Y no es así. Los niños sienten estrés. Yo me acuerdo cuando yo era niño, bueno, yo tuve la suerte, creo, y tú también, de vivir en una época en donde teníamos tecnología, teníamos Nintendo, teníamos PlayStation, teníamos acceso a la computadora, teníamos acceso a Internet dial-up de 56 kilobytes por segundo, donde cuando te conectabas de repente te gritaba tu papá: ¡desconéctate, que me vas a llamar! No podías tener internet y teléfono al mismo tiempo. Entonces, claro, nos tocaba ir afuera. Nos tocaba jugar pelota, jugar béisbol, jugar fútbol. No digo que ahora no sea el caso. Y no digo que antes era mejor. Porque siempre como que tenemos ese romanticismo, ¿no? De pensar que antes las cosas se tomaban con más calma. Lo que digo es que el movimiento slow es como una especie de recordatorio. Si lo vemos como un todo, ¿no? Es como una especie de invitación a decir, mira, reflexiona un poquito de cómo estás haciendo las cosas. Con tus hijos, con tu productividad, con la ropa que llevas puesta, con la forma en que usas la tecnología, etc. Sí, no, y suena muy bonito, pero bueno, como aquí en Futurovers nos gusta ver siempre la otra cara de la moneda, ahora si te parece pasemos a criticar esto y hay unas cosas que me llamaron la atención de posibles críticas, ¿no? Varias cosas que yo personalmente también vería como que, bueno, o sea, sí tiene sentido, pero si se llega a ser extremo, ¿qué podría pasar? Y a ver, lo primero que se me ocurre para abrir el debate es esta noción, David, de que, bueno, así me dio como una primera impresión, ¿no? Cuando hablamos de slow food, sí, estamos hablando de que, ok, vamos a darle prioridad al consumo local, a consumir local, y sí, suena muy bonito, pero al mismo tiempo hay una crítica implícita aquí a la industrialización, ¿no? A esta maquinaria global, a este mercado global, que sí, crea, digamos, productos de consumo masivo, pero no le da, en mi opinión, el debido valor a la gran contribución para el desarrollo humano que ha tenido la industrialización en los últimos años. O sea, ha permitido sacar a millones de personas de la pobreza, a darles la posibilidad de tener un salario digno por mercados globales para que haya la posibilidad de crecer económicamente y que esto te brinde una mayor calidad de vida, aumente los salarios y tengas prácticamente comida sobre la mesa en muchos países donde antes esto no era la norma.
o tengas acceso a la medicina moderna, ¿no? Si estamos hablando de slow aging, esto es casi que un parte, se me suena como una crítica, digamos, a la medicina moderna en algunos tratamientos y daría prioridad a esta medicina más como naturista, ese tipo de cosas, ¿no? Que sí, podría tener algunos beneficios en el sentido de que no te estás metiendo cosas como artificiales en tu cuerpo, pero al mismo tiempo, ok, no estás dándole el debido valor a la gran contribución a la calidad de vida y a prolongar la vida de millones de personas alrededor del mundo. Entonces, ¿qué dirías tú en este sentido? Sí, yo creo que es un buen punto porque, o sea, claramente el movimiento Slow tiene por detrás una bandera política bastante fuerte donde se critica el capitalismo. Así de sencillo. Se critica, o sea, la globalización, se critica también la manera en que ocurre la industrialización en los países, digamos, que están abiertos, que tienen abiertas sus economías. Entonces no podemos olvidar que es también, al menos desde mi humilde opinión, desde la libertad y desde los espacios democráticos que las sociedades pueden como remoldearse y pueden mejorar. O sea, cuando la propia gente entienda que, bueno, si hay prácticas laborales que van en contra del bienestar de las personas, como imagínate tener a alguien 16 horas en una oficina, es algo tan al día, es algo que yo diría que ningún país lo acepte y nadie legisla a favor de la explotación laboral. Todo lo contrario. En las democracias se pueden, como, ¿sabes?, diseñar esquemas que vayan en pro de las personas y el pro también de las empresas y del emprendimiento, de la innovación. Entonces, hay un libro del Instituto Cato, 10 estadísticas globales que toda persona inteligente debería saber de por qué el mundo es un mejor lugar hoy en día. Entonces, si vemos en el mundo libre cómo, de nuevo, la película en grande, desde principios de 1900 hasta nuestros días, cómo hemos disminuido drásticamente los niveles de pobreza alrededor del mundo. Cómo se ha disminuido drásticamente, por ejemplo, las altas tasas de mortalidad infantil. Cómo han incrementado las expectativas de vida a lo largo del planeta, continente tras continente, obviamente, uno con mejores desempeños que otro. Y esto se logra en sociedades libres y sociedades abiertas. Ahora, creo que el movimiento Slow es una forma también de entender la democracia. Tenemos parlamentos y en los parlamentos tenemos partidos de diferentes espectros políticos. Y eso es necesario para que haya el debate. Yo creo que el movimiento Slow tiene mucho que aportar al debate de cómo diseñamos las sociedades. Ayuda a poner ciertos parados y ciertas barreras que de lo contrario nos llevarían como de pronto a esquemas que son muy poco saludables para nosotros como seres humanos. Y eso es clarísimo, Nelson. Yo creo que a nadie le gusta vivir estresado. A nadie le gusta tener jornadas de trabajo interminables donde no tienes 10 minutos entre cita y cita. A nadie le gusta, por ejemplo, sentirse que no tiene 10 minutos al día para salir a respirar y pensar. O sea, eso yo creo que es obvio. Entonces se trata como de no ser tan radical y como sentarse de un lado o del otro. Se trata de ubicar como el punto medio. Sí, creo que compartimos esa visión. Y es verdad, a nadie le gusta estar estresado, pero yo creo que a prácticamente todos nos gusta gozar de las bondades de la vida contemporánea. Desde el punto de vista que a todos nos gusta vivir con energía eléctrica, a todos nos gusta tener una conexión a internet, nos gusta tener algo a veces tan sencillo y tan básico que a veces olvidamos toda la importancia que tiene, como nos encanta tener un refrigerador para tener nuestra comida, digamos, preservándose y que no se nos pudra. Nos gusta tener agua potable, ¿no? Nos gusta tener un sistema de drenaje con un inodoro. Entonces son cosas que se han hecho posible gracias a la industrialización y gracias a toda esta infraestructura que nos permite tener las comodidades que gozamos hoy en día y que estos movimientos como el movimiento Slow en parte dan por sentado, ¿no? Que creerían que una persona moderna desde nuestra generación millennial en adelante, digamos que es algo que se da casi por sentado, como que siempre ha sido así en la historia de la humanidad, ¿no? Y en realidad no. O sea, esto es algo muy reciente a lo cual ya nos hemos acostumbrado, pero que son estas bondades de nuestro sistema económico y de los desarrollos tecnológicos que nos han llevado a esta comodidad que ahora podemos decir, ok, ya tengo todas estas comunidades, ahora puedo vivir slow. ¿Entiendes? Es casi un lujo. O así se podría ver desde cierta forma, ¿no? Que es válido porque cada persona podría tomar la decisión de vivir su vida como mejor le parezca, pero teniendo esta perspectiva yo creo que un poco más global de que, bueno, en zonas del mundo donde
digamos, no tienes que comer a veces el día a día, necesitas trabajar duro y no tienes todas estas comodidades que tienes en una sociedad industrial, en una sociedad con todos los avances tecnológicos prácticamente ya corriendo, ¿no? Y aquí es cuando esto se podría llevar a un extremo, porque hay personas que se vuelven casi anti-tecnología o anti-innovación. Claro, es muy bonito criticar al sistema globalizado y a revoluciones tecnológicas tuiteando en tu iPhone, ¿no? O sea, aquí hay una disonancia cognitiva muy fuerte, porque se podría llegar a estos puntos donde, ok, creo que es una contradicción lógica, gozar de todos los beneficios de la vida moderna y criticarlos a la vez. Pero claro, aquí esto es llevándolo al extremo, ¿no? A algunos casos de personas que dicen, no, yo no quiero tener teléfono, yo no quiero tener conexión a internet, yo quiero vivir casi que, no sé, en una aldea apartado del resto del mundo, fuera de la ciudad. Bueno, sí, claro, eso es un lujo que te puedes dar en una sociedad avanzada, donde el resto de la comunidad también te puede dar las comodidades, la seguridad y el respeto incluso a tu propiedad para que puedas vivir de esta forma, ¿no? Y eso es un buen punto porque es un extremo. Es como pensar que, claro, tenemos que volver casi a la era del Cromañón para rescatar nuestro espacio personal. No creo que tenemos que renunciar a la innovación, al desarrollo para tener una vida más sana. O sea, yo creo que desde las sociedades libres se puede tener el espacio suficiente para criticar los modelos. Es como un falso dilema de, ok, la globalización y la industrialización tiene de por sí que ser acelerada y tiene que de por sí contemplar esquemas que van en contra del bienestar. Yo creo que hay espacio para la crítica y para asociar industrialización y globalización con bienestar. O sea, alcanzar eso a través de esquemas que promuevan el bienestar de las personas. Entonces, hay, por ejemplo, un autor que yo sigo mucho en temas de organización de trabajo y teletrabajo, que tiene un libro que son dos, Jason Fried y David Heinemeier, una cosa así, el apellido súper enredado. Creo que es danés el tipo. Y tiene un libro que se llama It Doesn't Have to Be That Crazy at Work. Como esto no tiene que ser la locura, el trabajo no tiene que ser la locura. Entonces, como que ellos plantean, y son personas exitosas, son personas que tienen, ellos son los creadores de Basecamp, son los creadores de Hey.com, que es una plataforma de correo electrónico súper innovadora. Y ellos lo que plantean es que hay maneras de gestionar equipos, y sobre todo me gusta porque hablan de equipos remotos, de equipos distribuidos, donde pueden ser muy productivos sin necesidad de que moramos en el intento y sin necesidad de quemar a nuestros trabajadores. Entonces ellos plantean una serie de como cambios de paradigmas de cómo podemos organizar nuestras reuniones, cómo podemos organizar nuestras agendas, cómo deberíamos promover un poco más el tema del trabajo asíncrono, en el caso de trabajadores remotos, para que tú puedas tener más autonomía y más espacio para pensar, reflexionar y por lo tanto ofrecer mejores resultados. Entonces, yo creo que la crítica aquí tiene como dos lados. Uno, la crítica radical que asocia esto con una bandera política, que para mí es una crítica estéril porque al final se vuelve una cosa panfletaria. Y lo segundo viene siendo una crítica al propio sistema y cómo podemos mejorar el sistema. O sea, desde las bondades que nos da, entendiendo las bondades que nos da y entendiendo que esto no viene por defecto, esto es una maquinaria que no para, pero la podemos ir poco a poco como ajustando. Sí, porque, o sea, imagínate, por ejemplo, que en estos tiempos de pandemia, que ya esperemos que vayan terminando, alguien se rehúse al teletrabajo, ¿no? Como que no, mira, yo no quiero trabajar de teletrabajo porque yo me pongo a que estar utilizando sistemas de Microsoft Teams y de Zoom para trabajar desde casa. Qué fastidio tener que tener mi estación de trabajo en mi casa. Yo quiero separar la casa del trabajo. Entonces, claro, estos conceptos incluso te podrían podrían ser un riesgo quedarte atrás, a que no te adaptes a los nuevos tiempos en los cuales, digamos, la tecnología y por ejemplo, el caso del teletrabajo, te permite ser productivo en unas situaciones extraordinarias. Y lo interesante es qué tanto esto podría continuar en el tiempo. Esto es algo que creo que se está poniendo a prueba ahora que estamos empezando a abrir de nuevo nuestras economías y nuestros sitios de trabajo. ¿Qué tanto va a permanecer el teletrabajo? Y eso implica, bueno, que tienes que adaptarte. Si eres una persona, digamos, un poco mayor, no eres de la generación millennial, sino que puede que tengas, no sé, mayor a 40, 50 años, que te gustaba más la forma de trabajo local,
bueno, si no te adaptaste, si estás en un ambiente que requiere utilizar estas tecnologías, te puedes quedar atrás. O sea, puedes arriesgar incluso a no gozar estos beneficios de estas nuevas formas de trabajar y de seguir siendo productivo en esta nueva época. Y ahí es cuando yo digo, bueno, incluso para darle el beneficio de la duda del movimiento slow, podrías apalancarte en estas nuevas tecnologías para vivir de forma slow, porque podrías planificar mejor tu tiempo, podrías trabajar asíncrono, como lo estás comentando, podrías trabajar en equipos, digamos, y no tener que estar en una oficina de 8 a 6, sino que te organizas, por ejemplo, por tasks, por responsabilidades de trabajo específicas, y tienes deliverables, o sea, tienes fechas de entrega, y tú te organizas tu tiempo de una forma mucho más libre. O puedes trabajar remoto en empresas completamente remotas, donde no necesitas, digamos, alquilar una oficina, y eso implica que no tienes que hacer el commuting, no tienes que hacer digamos, el tiempo de, no sé, de 40, 50 minutos o incluso más de una hora que hacen algunas personas entre ir de la casa al trabajo. Entonces tiene estos beneficios, digamos, que yo creo que irían en línea incluso con estos valores del movimiento slow. Entonces se apalancarían en los desarrollos tecnológicos y en esta infraestructura, digamos, que ha sacado adelante la innovación y toda esta industrialización para darte a ti ese privilegio. Yo lo diría así, ese privilegio de poder vivir de forma slow en sociedades modernas. En sociedades modernas y en sociedades aceleradas. Entonces nosotros, si tenemos la libertad para diseñar un poco nuestras vidas, entonces se puede lograr. Y eso, para quizás ir redondeando un poco y finalizando ya el episodio, Nelson, redondearlo con estas ideas de un video que veíamos en YouTube de un coach llamado Ralph Simon. Está bien interesante, lo vamos a dejar en la descripción, donde él decía cómo podemos empezar a disminuir la velocidad en nuestras vidas, ¿no? Para ver si de verdad nos sentimos bien y para ver si de verdad trae cosas buenas. Entonces él recomienda, como bueno, ya lo hicimos en la primera parte del episodio, pero bueno, rápidamente, hacer planificaciones semanales, agarrar los domingos, por ejemplo, esto lo estoy agregando yo. Ponte una hora para diseñar tu próxima semana. Escribir todos los días, por ejemplo, una especie de diario donde vas contándote la historia a ti mismo de qué hiciste, qué cosas quieres mejorar, desde el punto de vista personal, en el trabajo. Meditar todos los días. Tomarnos momentos en el día para desconectarnos de la tecnología. O sea, imagínate salir a dar un paseo en el teléfono. 10 minutos. El mundo no se va a acabar. No lo tienes que hacer en horario laboral, pero lo puedes hacer en la mañana, primera hora. Lo puedes hacer en la noche. Y yo creo que hay beneficios o como estrategias y procesos que podemos empezar a aplicar en nuestras vidas para ver si esto del movimiento slow, no visto como una bandera política, sino como una visión y un llamado a la acción y a la reflexión, realmente se adapta a nosotros y nos da beneficio. Si no nos da beneficio, sigamos con nuestra vida acelerada y sigamos viviendo la vida de este mundo rápido. Sí, claro, cada persona podría adaptarlo, digamos, a su personalidad, a sus preferencias de vida, qué cosas tomar, qué cosas no tomar. Y yo creo que allí sí hay bastante material para todos, y tú que nos escuchas. Si hay algo que te parece interesante, que te gustaría empezar a aplicar en tu día a día, puedes experimentar y ver qué tal te va con el movimiento slow, y nos mandas un comentario después a David, a mí, para ver cómo te fue con eso y comparar experiencias, por ejemplo, ¿no? Bueno, sería interesante, por ejemplo, en las redes sociales empezar, y lo podemos arrancar nosotros, Nelson, alguna fotico como en el día de algo relacionado al movimiento slow que hicimos. Por ejemplo, tomarnos un café antes de arrancar el trabajo, como para pensar en qué voy a hacer hoy. ¿Cómo lo ves? Vale. Challenge accepted. Ok. Perfecto. Y bueno, con esto concluimos entonces el episodio de hoy. Gracias por escucharnos y como siempre nos vemos en el próximo episodio de Futurovers, próximo martes a la misma hora que a ti como persona que a veces, no sé, puede que te guste el movimiento slow, como a ti te gusta escucharnos. A la hora que te gusta escuchar. Chao. Gracias por escuchar este episodio de Futurovers. Puedes seguirnos en Twitter e Instagram a través de @Futurovers. Si te gustó nuestro contenido, síguenos en Spotify, danos 5 estrellas en Apple Podcast o suscríbete a nuestro canal en tu plataforma de podcast preferida. Si deseas que conversemos sobre un tema en especial, déjanos tus comentarios y lo consideraremos para un próximo episodio. Hasta la próxima.